Buenas noches, amados hermanos de la Comunidad Católica El Salvador del Mundo. Estamos en el programa Nacidos del Corazón de Dios, porque eso somos, criaturas creadas por Él. El día de hoy el Señor nos tiene por acá y nos ha regalado un bello tema, un tema que da luz en nuestras vidas y en la vida de todos los demás. Y el Señor hoy nos quiere regalar un mensaje, y el tema se llama Los Misterios Luminosos. Y yo le decía al Señor hoy, qué diosidencia, porque realmente en nuestro lenguaje cotidiano como cristianos ya no vivimos de coincidencias, sino que vivimos de diosidencias, de cristualidades. Y hoy estamos acá hablando de los misterios luminosos, hablando de Cristo Jesús y hablando de nuestra Santísima Madre María. Así es que queremos presentarnos ante toda la audiencia. Vamos a empezar por aquel lado con mi amado hermano. Buenas noches, mis hermanos, mi nombre es Oswaldo Herrera y acá estamos, ¿verdad?, reunidos para tocar este tema tan maravilloso que el Señor nos ha regalado, que son los misterios luminosos. Felices de pertenecer al brazo Oración y Ayuno y al grupo El Salvador del Mundo Familiar. Buenas noches, mis hermanos, mi nombre es Xiomara de Padilla, muy contenta de estar acá reflexionando sobre este tema. Agradezco a Dios por este momento y este servicio que nos está dando. Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Delmi Doni de León y me siento agradecida por la bendición que Dios me ha dado para poder estar hoy en esta noche, para poder reflexionar sobre los misterios luminosos. Y buenas noches, amados hermanos. Mi nombre es Marvin de León, también del grupo El Salvador del Mundo Familiar, Ministerio de Misericordia, Dios, y del brazo de oración y ayuno, ¿verdad? El brazo de oración y ayuno como es como el sol de toda misericordia, ¿verdad? Amén. Porque de ahí nace la oración, el ayuno por todas las intenciones de nuestras necesidades y las necesidades de toda nuestra hermosa comunidad. Amén. Y de todos los hermanos que tenemos, y no importa que seamos locales, también hay peticiones internacionales, ¿verdad? Así es que para darle inicio a este tema, pues lo vamos a hacer bastante amigable, ¿verdad? Principalmente pues quisiera yo contarles que en mi vida el rosario era antes una oración o quizá un rezo repetitivo. Yo no sé en tu vida, Osvaldo, cómo era antes de Cristo esta orientación. Creo que se asemeja a lo igual, que era como que repetir las 10 Ave María y que son 50 y que entonces, pero cuando ya uno está en el lado ya de los caminos del Señor, cada uno ya hace el retiro y todo, el significado es diferente y uno le va hallando como el sabor, la gracia, y va viendo los milagros que hace el rosario. Ximarita. Bueno, realmente qué bendición que ustedes lo rezaban. Pues yo les comento que era muy poco realmente antes del retiro el rezo del rosario, muy alejada del rosario, pero después de nuestra conversión junto con mi esposo ha sido de gran bendición en nuestra familia el poder rezarlo en familia. Bueno, para mí, al igual que para ustedes, yo rezaba el rosario desde pequeña con mi familia, pero sí era una repetición de Ave Marías que realmente se tornaban aburridas antes de conocer a Cristo. Después de Cristo, realmente es completamente distinto porque uno se goza rezando el rosario. Es algo maravilloso realmente, y la bendición más grande poderlo rezar en familia. Entonces, es completamente diferente el rezar el rosario por rezarlo antes de no comprender realmente qué era el rosario. Y realmente pues yo creo que la mayoría de los que estamos, ¿verdad?, en los caminos del Señor, posiblemente el Santo Rosario lo veíamos como
algo muy mariano. De hecho lo es, ¿verdad? Pero quizá a veces no creemos que, o creen otras personas, que el rosario no es una oración centrada en Cristo. Y realmente el Papa Juan Pablo II nos comentaba en su carta apostólica, ¿verdad?, del Rosario de la Virgen María, que el rosario realmente es una oración centrada en la cristología. Así es. ¿Verdad? Y también algo bien importante que leíamos en esa carta apostólica es que es una oración de gran significado, porque está destinada específicamente a producir frutos de santidad. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces, por eso es que cuando en la introducción de la carta apostólica el Papa Juan Pablo II dice que es una oración apreciada por numerosos santos. Y entonces nos ponemos a pensar, si da frutos de santidad y ha sido apreciada por numerosos santos, ¿cuál es el secreto del rosario, verdad? Porque realmente eso es lo que nosotros nos debemos de preguntar. Y realmente el Papa Juan Pablo II nos dice que es una oración contemplativa. Así es. Que da mucha paz también, ¿verdad? Exactamente, Sí. o sea, a veces pensamos que solo con repetir y repetir y repetir, pero realmente porque no contemplamos. Sí, creo que realmente nos invita a contemplar a Cristo a través de los ojos de María. Entonces es lindo cuando contemplamos en cada misterio, ¿eh? Sí, como dice, ¿verdad? La misma carta también dice de que María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. Es una contemplación que, así como ella contemplaba a su hijo con aquel amor, así como él nos dejó a su Santa Madre también, entonces cuando nosotros rezamos el rosario, estamos contemplando a la propia Madre de Jesús, y por medio de ella llegan muchas bendiciones, que creo que todos nos ha pasado más de algún milagro a través del rezo del Santo Rosario. Amén. Creo que esa es la diferencia ahora en este momento, ya para nosotros. Después de nuestro retiro, podemos llegar a ese momento de contemplación de cada misterio, de imaginarnos esa escena y poder vivirla junto con nuestra Madre Santísima. Claro, y por eso es que es una oración centrada en la cristología, porque desde el inicio de los misterios gozosos, pues nos marca el primer misterio, la Anunciación, ¿verdad? María es la primera creyente, Sí. ¿verdad? Con ese sí definitivo. Hay una alabanza linda que dice que hubiese pasado si ella hubiese dicho que no. ¿Verdad? O sea, y uno se pregunta, o sea, que si hubiera dicho ella no, ¿qué sería de nosotros? Sí, la verdad es ¿Verdad? que ella fue la primera que dijo el sí rotundo, aunque tuvo miedo. Porque yo me pongo y digo, o sea, que le digan, el ángel que le diga estás embarazada, que hago encinta, le dice. Y ella le dice, hágase según tu palabra. O sea, aquí la esclava del Señor. Entonces, y eso es lo que a nosotros nos invita y nos transmite a darle el significado ahora que estamos en el caminar de Cristo. De que ya no lo vemos como antes una cosa repetitiva que decíamos en el mundo. Ay, voy a rezar, así solo no sé si les pasaba que era como cantadito y corrido. Y ahora no, ahora usted pone una petición, lo vive, lo cantamos muchas veces y todo eso se va transmitiendo. El ejemplo de nuestra Madre, pues son rosas a ella. Así es. Sí, son rosas a ella, y como decía anteriormente, contemplamos a Cristo a través de sus ojos, porque ¿quién mejor para conocerlo sino la Madre, la que estuvo al lado de él desde sus primeros pasos, desde que nació, lo tuvo en el vientre? Entonces, Era la que más lo conocía. definitivamente, entonces nosotros podemos contemplar, repitiendo las Aves Marías, el rostro de Cristo a través de los ojos de María. Pues esa contemplación, pienso yo que
dentro de lo que eran los misterios desde su inicio, los misterios gozosos, luego los misterios dolorosos que marcan la pasión del Señor y luego los misterios gloriosos, ¿verdad? Así es. Que pues ahí se nos habla sobre la ascensión del Señor, la resurrección, la asunción de María al cielo. Entonces todo eso, esa gloria del Señor, pues marcado pues desde su nacimiento hasta su proceso de pasión y resurrección. Pero en la carta apostólica, que es el tema que nos trae hoy, es hablar de los misterios luminosos, ¿verdad? ¿Y por qué luminosos, verdad? Luminosos porque Cristo es la luz del mundo, ¿verdad? Ya lo dice su palabra en San Juan 8:12. Dice: Jesús, la luz del mundo. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y pues yo creo que nuestra vida antes de Cristo era oscura, ¿verdad? Entonces hablar de los misterios luminosos, yo creo que es esa luz que debemos de encender como... Así es, porque también se refieren a la vida pública de Jesús, cuando Él se dio a conocer, cuando Él nos dio a conocer esa salvación hacia nosotros. Entonces yo creo que es por eso le llaman misterios luminosos, por eso exactamente en nuestras vidas. Sí, porque desde el primer misterio hasta el último, ahí viene, nos viene hablando de sacramentos, nos viene hablando de milagros, de la misma obediencia a la madre. En el segundo misterio, cuando lo toquemos, es la obediencia a María, y así viene hasta llegar, porque nosotros hacemos una contemplación en la Eucaristía. Entonces ahí está completo, y el Papa Juan Pablo II, que fue el que lo promovió y lo puso, creo que fue algo que quizás en sus oraciones a la Virgen, fue como que le dijo: mira, esto necesitamos para que hoy lo veamos, los misterios luminosos, de esta forma, como yo les decía, los milagros, la obediencia, el sacramento. Correcto, y eso pienso yo que de una otra manera ese vacío, digamos, ¿verdad? Porque si en el rosario vemos al Jesús desde su anunciación, la visitación, la primera manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? En el vientre de su prima Santa Isabel, luego su nacimiento, y así pues, pero había, el Papa, creo que lo que él visualizó es que había un espacio que no llenaba, digamos, esa vida pública, como decía Xiomara, de ese anuncio del reino, ¿no? Así es. Contemplaba todo lo de Cristo, pero cabal estaba ese vacío de la vida pública de Jesús, que es donde nos anuncia el reino, todo lo que Él hizo en su vida pública. Correcto. En esta carta dice, y tal vez lo voy a leer del extracto de la carta, ¿verdad? Que dice: yo mismo después he dejado la ocasión de la oración para exhortar y rezar con frecuencia el rosario, porque esta oración ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes. O sea, el Papa era amante al rosario. Bueno, y porque hemos venido a hablar de los misterios, creo que en el otro bloque que venimos después de los anuncios, vamos a comenzar ya a tocar lo que sean ya los misterios, para ir ya, para que lo vayamos conociendo, para entrar de lleno en lo que son los misterios luminosos. Así es, bueno, nos vamos a una alabanza espectacular, que yo me imagino que el control tendrá una alabanza bella ahí para nuestros oyentes. Y pues regresamos en este programa, Nacidos del corazón de Dios. Amén. Amén. Estamos de vuelta entonces en el programa Nacidos del corazón de Dios. Muy bien.
Bueno, nuestro amado hermano Osvaldo nos va a decir entonces cuáles son estos misterios luminosos. Pues el primer misterio del que les vamos a hablar, de que el misterio luminoso, es el bautismo en el Jordán. Y la cita bíblica a que habla es de Mateo 3, 13, 17, se la leo para ustedes. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Palabra del Señor. Te Alabamos, Señor. El misterio, ¿verdad?, del bautismo es un misterio de luz, es un sacramento que nos deja, porque Jesús se hizo pecado a pesar de no tenerlo. Él no estaba libre de pecado. Entonces, Él prácticamente, nuestro Señor, lo que nos enseña con este sacramento es que Jesús resucitado, antes de subir al cielo, mandó a sus apóstoles y dijo: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos bautizan, nos hacemos el cuerpo, la iglesia que Jesús ha dejado. Nosotros somos el cuerpo de esa iglesia, que Él es la guía, es nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo, los pasemos parte ya de Él. Entonces, por eso es la importancia, ¿verdad? Entonces, y como la misma Biblia dice, el que crea y sea bautizado se salvará, en Marcos 16, 16. Entonces, es de creerlo, creer ese sacramento del bautismo. Entonces, por eso que muchas veces ese es el primer sacramento con nuestros hijos, bautizarlo, hacerlo un hijo de Dios, y desde ahí comenzar a salir la enseñanza, la guía. Y eso es lo que quizás muchas veces escuchamos críticas que dicen: agua le echan, o sea, un hombre le está echando agua, pero el significado que tiene es que nosotros nos hacemos hijos de Dios y comenzamos desde ahí un caminar bendecido de luz. Y también a través de ese misterio, nosotros podemos contemplar a las tres divinas personas en ese misterio, porque ahí habla el Espíritu Santo, baja el Espíritu Santo, habla el Padre, y el Hijo está recibiendo el bautismo. Entonces es un misterio muy lindo. Así es. Y como es un parámetro, que ahí cuando es el comienzo de la vida pública de Jesús al ser bautizado. Así es. Entonces, y el mismo Juan le dice: yo no soy digno ni de desatarte las agujetas de tus sandalias. Y él, con la humildad, entró y bautiza. O sea, yo me voy a ese tiempo y me imagino, digo yo, o sea, haber sido espectacular, escuchar del cielo, o sea, que le digan: Él es mi Hijo amado, y que baje el Espíritu Santo en forma de paloma. O sea, yo lo siento, hasta me da escalofrío, pues, y sentir ese gozo. Y ahora que nosotros lo rezamos y lo contemplamos a través de nuestra Santa Madre, o sea, maravilloso. No tiene, es una luz. Amén. No se pudo equivocar el Juan Pablo II, guiado por el Espíritu Santo, en imponerlos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos vamos al segundo. Ok. El segundo misterio luminoso es la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. La cita bíblica base es San Juan 2, del 1 al 12. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía.
ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra para el agua que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue a Capernaum, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y ahí estuvieron unos cuantos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Realmente este misterio tiene varios aspectos importantes. Uno de ellos es definitivamente la intercesión de la Virgen María. Amén. Es uno de los aspectos importantes y que a nosotros en nuestra vida es también de mucha bendición, ya que a través de la Virgen María el Señor nos escucha directamente, ¿verdad?, a nosotros y Él obra. Y otro de los aspectos también importantes es el mensaje que la Virgen María nos deja: hagan lo que Él les diga. Amén. ¿Verdad? Es parte de la obediencia que debemos de tener nosotros. Sí, es ¿verdad? que es un complemento y cada misterio se va haciendo. Teníamos el primer bautismo, hoy venimos con este que es un milagro. Sí. Y como dice, la intercesión de nuestra Virgen María, y eso es lo que nos pasa cuando nosotros intercedemos y aclamamos a ella en el rosario. Le pedimos. ¿Por qué? Porque ella conocía a Jesús que lo iba a hacer. Claro. Él le dice: mujer, este no es mi tiempo. Y ella solo le dijo: hagan lo que Él les diga. Por algo fue la primer creyente. Sí, entonces, y ella es bien clara, ese mensaje es bien claro, que tenemos que hacer lo que el Él nos Señor diga. Amén. Y que muchas veces es la lucha que llevamos todos como cristianos, porque hacer lo que el Señor nos diga, o sea, no es fácil, No es fácil. pero no imposible. Amén. Y también nosotros podemos ser esa agua que el Señor transformó en vino. Realmente el Señor eso quiere de nosotros, esa transformación, para que seamos ese vino de calidad para la vida, para el mundo. Entonces Él obra en nosotros. Amén. Amén. Pues qué bendición, la verdad, de que vamos bien ya con dos de los misterios, ¿verdad? Y si se dan cuenta, en ambos misterios hay agua, ¿verdad? Amén. Amén. Hay agua, Hay de agua. limpieza, de pureza, de cristalidad, ¿verdad? Entonces nos vamos entonces al tercero, Delmi. Ok. El tercer misterio es el anuncio del reino de Dios. ¿Por qué es un misterio luminoso? Pues es un misterio luminoso porque Jesús nos predica el anuncio del reino de Dios y nos hace la invitación a que todos estamos llamados a pertenecer a ese reino del cielo, reino de luz. Y también nos invita a que nos convirtamos. En este misterio también contemplamos que Jesús nos perdona los pecados si nos acercamos a Él con fe y con humildad. Entonces, con esto da inicio el ministerio de misericordia, que Jesús va a seguir ejerciendo hasta el fin de los tiempos, pues, porque su misericordia es infinita. Entonces, si yo me arrepiento con fe y con humildad, definitivamente yo voy a entrar al reino del cielo. Entonces, es un misterio de luz y es un misterio precioso al contemplarlo. Así como cuando nosotros nos invitan al retiro de conversión, Claro. que nos están diciendo el llamado de nuestro Señor a convertirnos. Entonces ahora, y ver esa luz y ser nosotros después de esa luz para muchas personas que no lo conocen, que antes
uno decía, yo conozco a Dios, yo oro, pero nosotros en nuestras oraciones locas, como le podemos decir, le decíamos otra cosa, o sea, le dábamos el sentido quizás a lo material, pero Él en el amor misericordioso nos escuchaba y nos salvaba de cualquier peligro y decíamos, qué suerte la de nosotros. Pero es aquí, cuando ya venimos y leemos y entramos a los misterios, cuando nosotros decimos, es el llamado y el anuncio del reino de los cielos. Amén. Y hay algo muy importante. En el perdón de los pecados, Dios nos dejó específicamente o especialmente a través del sacramento de la reconciliación, y que es un privilegio, ¿verdad?, del que nosotros, Dios nos lo confió a la iglesia y al cual podemos recurrir. Amén. Las veces que queramos. Las veces que querramos. Acuérdense que las iglesias fueron hechos para eso, para que lleguen la gente necesitada, los con pecado. Si no, no existía. Es como un hospital, pues si usted sube a un hospital, va porque le duele algo. La iglesia uno va porque a buscar la presencia de nuestro Señor. Delmi, y digamos, ¿hay alguna cita dentro de este misterio? Porque como todo es cristológico y está basado en la palabra del Señor, ¿qué es lo que Perdón. Tenemos la cita de San Marcos 1:15. San Marcos 1:15. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. O sea, ahí es donde Él nos recalca, que aceptemos con fe. Sí, palabra de Dios, ¿verdad? Palabra de Dios, mis hermanos. Sí, o sea, es como la idea aquí era de traer al programa los misterios, pero los estamos extractando de la Biblia, de nuestra espada. Es que eso es lo bonito cuando nosotros le sabemos el significado del rosario, mi hermano, porque muchas veces las personas dicen, pero eso no existe, pero está acá. Claro, aquí está extraído todo de la palabra del Señor. Todo está acá, incluso hasta las Aves Marías salen de acá. Es que todos los misterios es el resumen de la vida de Cristo, es todo esa base de la Biblia, pues. Así es. A mí, en lo personal, me gusta mucho cuando medito los misterios luminosos, el misterio de la transfiguración. Y pues obviamente sigue siendo de los luminosos, ¿verdad? Así es. Sus apóstoles con él, ¿verdad? Juan, Santiago y Pedro. Así es, ¿verdad? Y uno quiere convertirse en ese Pedro cuando uno está en la presencia del Señor. De poderle decir, hagamos una choza y aquí quedémonos con Él. O sea, disfrutando de esa luz. Una vida eterna. Que es Cristo, ¿verdad? Y la transfiguración en el Monte Tabor es eso, ¿verdad? Uh-huh. Ese Cristo transfigurado que debe de ser parte de nuestra vida, de esa luz, ¿verdad? Uh-huh. A mí hay una alabanza muy linda que dice que hay una luz, ¿verdad? Que la encendamos porque esa es la luz de Jesús que va a reinar en todo lugar, ¿verdad? Y si uno la esconde o si uno se aparta, pues definitivamente se va a ir apagando, ¿verdad? Que la transfiguración en la palabra del Señor la podemos encontrar en San Mateo 17:1-9. Pues es una lectura bastante larga, pero se las quiero compartir, ¿verdad? Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue con ellos a un cerro muy alto. Ahí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pero le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos y de la nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. ¿Verdad? Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y digamos, tal y como en el bautismo, ¿no? La voz del Padre, ¿verdad? Este es mi Hijo. Así es. Mi predilecto, mi Hijo amado, que es al que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Y transfigurarnos
en Él en cada momento, ¿verdad? Así De es. nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, ¿verdad? Que esa transfiguración realmente lleve esa luz de Jesús hacia los demás. Así es. Amén. Y qué bello los 4 misterios que hemos tocado. Y todo nos ha llevado sin cadenitas a la transfiguración que tenemos que comenzamos en el bautismo. Y llegamos a la transfiguración. Y me falta uno, hermano, pero lo vamos a dejar para el siguiente bloque. Así que nos vamos a quedar con esta bella alabanza que tiene ahí el máster en cabina para que la disfruten nuestras personas que la están escuchando. Excelente. Bueno, Gloria a seguimos Dios. y continuamos en el programa Nacidos del corazón de Dios. Amén. Bueno, y regresamos en el programa Nacidos del del corazón corazón de de Dios. Dios. Bueno, hemos estado hablando de los misterios luminosos. Son 5, ¿verdad? 5, correcto. Así es. 5, ya hablamos del bautismo de Jesús en el río Jordán. También ya hablamos de la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná de Galilea. También hablamos del anuncio del reino de Dios, invitado a la conversión. Hablamos de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Y hoy en este bloque vamos a dedicarlo exclusivamente al quinto misterio, que es la institución de la Santa Eucaristía. Ese pan de vida bajado del cielo, ¿verdad? Para eso, ¿quién nos quiere apoyar con la lectura del quinto misterio, que está en 1 Corintios 11, 23, 26, ¿sí, Ok, Marita? sí, Muy con bien. gusto, ya la tengo lista. Gloria a Dios. De Dios. Porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte para bien de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Se enchina la piel, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Creo que es un misterio divino, porque realmente saber que Cristo está en la Eucaristía y que podemos comer de Él cada vez que nosotros estemos preparados y lo deseemos, es algo que de verdad da esperanzas al corazón, ¿verdad? Claro. Así es. Yo creo también que hay hermanitos que por diversas situaciones no pueden realmente tomar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor de manera física, pero nuestra iglesia nos invita también a hacerlo de una manera espiritual. Amén. Así es. ¿Verdad? Entonces, yo invito a los hermanitos que no pueden realmente comulgar, que hagan esa comunión espiritual, que le pidan al Señor que entre en sus corazones y que los abrace, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros siempre, ¿verdad? Él nos llama a la conversión también, y entonces Él en su misericordia nos ama y está dispuesto a estar con nosotros. Interesante, sí, definitivamente. Imagínense que Cristo se hace alimento, su carne y su sangre en el pan y el vino. Un misterio de verdad precioso, porque saber que lo tenemos ahí, que lo podemos ir a contemplar cuantas veces querramos, ir a hablar con Él, ir a refugiarnos en Él, es algo precioso. Es dar Él dio un testimonio propio, como dice, ¿verdad?, de su amor por la humanidad hasta el extremo, que nos dejó la Eucaristía, para que cada vez que nosotros ahí hagamos ese complemento de los otros 4 misterios anteriores,
sea, la Eucaristía es el complemento de todo. El pan vivo. Y han habido muchos milagros en la Eucaristía. Amén. Y algo bien importante es la preparación también, ¿verdad? Porque realmente en el bautismo el Señor nos limpia, ¿verdad? Pero entonces nosotros cuando llegamos a degustar, porque realmente es algo que uno lo siente en lo más profundo de su corazón, como dice, a veces hay una alabanza, yo soy fascinado de las alabanzas, pero dice, Señor, dame un corazón, ¿verdad? Tan limpio como el cristal y tan dulce como la miel. Y realmente la Santa Eucaristía es eso, ¿verdad? Esa dulzura del amor de Cristo en cada uno de nuestros corazones. Entonces también nos invita a limpiarnos, porque por eso también se implementa el sacramento de la reconciliación, para poder llegar con esa pureza, ¿verdad? Conversos a ese momento especial, transfigurados en el amor del Señor, porque eso es lo que nos da el sacramento de la reconciliación, esa transfiguración de Cristo para hacer ofrenda viva para Él, y que más que el culmen de recibirlo a Él como ese pan de vida bajado al cielo. Amén. Sí, amén. Y como el Santo Padre, ¿verdad? O sea, pueden preguntarnos, ¿y qué día se rezan? O sea, Él los dejó el día jueves, ¿va? Entonces, como Él dice acá, respetando la libertad del creyente, que los misterios luminosos sean contemplados el jueves, y Él propone entonces que el lunes y el sábado los cristianos recen a partir de ahora los misterios gozosos, el martes y el viernes los dolorosos, el miércoles y el domingo los gloriosos, dejando el jueves para los misterios luminosos. Entonces, él, como el Papa, o sea, Juan Pablo II, fue un Papa que su pontificado fue de amor, porque el Papa, a mí me he enamorado de Juan Pablo II. Sí. Cuando yo tuve la oportunidad de ver un poco de su historia, y el llamado de él fue de amor puro de Dios. Él, como dice, que el rosario es una oración tan fácil y al mismo tiempo tan rica, que merece de veras ser recuperada por la comunidad cristiana. Y finaliza él en esa carta pidiéndonos con su habitual solicitud y fuerza que este llamamiento mío no sea en balde. O sea, el significado que él le da al Santo Rosario. O sea, y las palabras que él pone son tan pequeñas, ¿verdad? O sea, tan fácil y al mismo tiempo tan rica. Sí, porque es muy rico el rosario. Porque es una oración, dice, que es sencilla y profunda, contemplativa. Entonces, para resumir, lunes y sábado, los gozosos. Martes y viernes, los dolorosos. Y quedamos con el miércoles y domingo, los gloriosos. Y exclusivamente el jueves, los luminosos. Según nuestra Santa Iglesia Católica es el jueves eucarístico. El jueves eucarístico. En parroquias donde no está, digamos, expuesto este sacramento. Y si lo fijamos, o sea, los misterios están tan acorde en los días, porque si ustedes se fijan, por lo menos los misterios gozosos, él pone que sean los lunes, o sea, lunes de gozo. Iniciar la semana gozándonos. Y allí él nos pone, o sea, el martes y los viernes los dolorosos. Y si ustedes se fijan, viernes fue la muerte. Sí, la muerte. Entonces es como que el martes comienza, cuando en la Semana Mayor, desde el martes comenzamos a prepararnos para la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos el viernes. De ahí él viene con los gloriosos, que el miércoles nos preparamos para el jueves eucarístico, o sea, con la gloria de él. Y el domingo, que es cuando vamos a la Santa Misa. El día del Señor. El día del Señor. Amén. O sea, es tan perfecto como los distribuyeron, lo ubicó, y todo. Entonces, yo quisiera agregar algo. Si se dan cuenta, el rosario desde los siglos que existe, el único cambio que ha tenido es que se le introdujeron los misterios luminosos, y ahí se conserva intacto. ¿En qué año dice la carta? Sí, tiene un año, ¿eh? Sí, en el 2002. En el 2002, ¿verdad? De hecho fue que el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II,
declara el año del Rosario, de octubre del 2002 a octubre del 2003, ¿verdad? Así es. Porque como él dice que el Rosario es paz, porque realmente eso es lo que le da a uno en el corazón, basado también en que en el mundo la paz es lo que nos falta para tener esa hermandad, la que nos invita a Jesús en la conversión, ¿verdad? Y recuerdo yo que en el 2001 derribaron las 2 torres gemelas, ¿verdad? Y el sufrimiento de tanta gente y todo, entonces el Papa ahí también tomaba ese año para que fuera el año de la paz, ¿verdad? Así es. No, y tantos milagros que se han hecho a través del Santo Rosario. O sea, podemos mencionar muchos milagros, o por lo menos experiencias que nosotros hemos vivido cuando hemos estado rozando y contemplándolos, cuando el Señor nos ha hablado a través de un misterio, a través de ese momento de silencio que uno hace cuando está meditando el misterio, qué es lo que lo quiere decir, porque cada vez nos habla de diferente forma. Y Así nosotros yo puedo decirle, yo los he leído más de 100 veces un misterio, pero esas 100 veces hay algo nuevo que no siempre nos dice. No, y lo que uno siente cuando reza el rosario, porque realmente la paz, como usted dice, cuando uno está meditando cada misterio, por ejemplo, cuando yo a veces no puedo rezar el rosario en la noche, no es lo mismo, pues. O sea, acostarse uno sin haber rezado su rosario antes, meditado, ¿ah? Sí. Entonces, así como los amigos que nos ven por el canal de la comunidad en YouTube, o sea, también nosotros se le da la invitación a ellos de que recemos el rosario. Muchas veces hay formas de hacerlo, cada quien puede buscar un espacio, tal vez no rezarlo de corrido por el trabajo. A mí mi pastor me decía, mira Osvaldo, yo lo rezo en la mañana, salgo de mi casa, rezo el primer misterio, llego y uno lo va adecuando. Lo ideal es rezarlo, como se dice, en un solo momento, contemplarlo, aunque lo ideal es rezar todos en los familia. Misterios, incluido hasta lo glorioso, lo doloroso. En sí, esa es la idea del rezarlo, pero por eso se hicieron días para que no se hiciera tan así como que es todo. Correcto. Entonces, pero esas rosas, así que invitémoslos a que ellos los puedan hacer en su casa, en su trabajo, en la iglesia. Bueno, mis punto. hermanos, les hacemos la cordial invitación para que no dejen de rezar el Santo Rosario y ustedes verán las bendiciones de Dios. Es algo maravilloso, sobre todo si lo pueden rezar en familia. Eso era un punto que quería resaltar, que el Papa nos invita, ¿verdad?, en su carta a rezar el rosario en familia. En especial, pues, aquellas familias donde todavía hay niños pequeños, que les enseñemos el valor, el significado que tiene el rosario para nosotros y que a través del rosario, pues, Dios puede obrar en nuestras vidas, a confiar en Él, a confiar en la Virgen María. Amén. Amén. Correcto, ¿no? Y es bien importante, el Papa también nos dice que el rosario lo acompañó a él en los momentos de alegría y de tribulación, o sea, por eso es que a veces uno muchas veces piensa que solo cuando hay una necesidad, hay una tribulación, no, también en el momento de la alegría, ¿verdad? A veces somos sujetos a situaciones que solo la mano de Dios lo libra a uno de cosas, de circunstancias en su vida, y entonces también un rosario de agradecimiento porque nos libró de cualquier situación, ¿verdad? Entonces es una manera muy linda, muy entregada de poderlo meditar, contemplar, orar, ¿verdad? Y sobre todo, el llamado es a rezar el rosario todos los días, ¿no? Todos los días, es que así debe ser. Así debe de ser, definitivamente. Y la paz, la tranquilidad que se adquiere a través de él. Esa confianza, ¿verdad?, de depositar nuestra vida en el rosario. Así es. El tiempo aquí se hace corto, quisiéramos seguir hablando, y el tema, o sea, hablar de la palabra del Señor, podemos pasar, dicen, años y no los vamos a aburrir. Así que, mis hermanos, o sea, a las personas que nos escuchan y nos están viendo, la invitación que les puedo hacer es que se acerquen más a la presencia de nuestro Señor Jesucristo,
Si no han hecho ningún retiro o algo, están abiertos a que se acerquen a algún grupo de la comunidad. Lo importante es buscar la comunión con nuestro Señor Jesucristo y se ven las cosas diferentes. Así es. Correcto, y tal vez quedarnos para culminar con las palabras de nuestro Señor Jesús en San Juan 9:5, con estos misterios luminosos, que Él nos dice que mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Amén. Amén. Gloria a Entonces Dios. tenemos que ser esa luz en el mundo, En el mundo. ¿verdad? Así Creo es. que estamos. Para nosotros ha sido un placer haber estado con ustedes, compartiendo este hermoso tema, los misterios luminosos. Y mis hermanos, a poner en práctica el rezo del Santo Rosario meditado y contemplado. Claro, así es. Esa invitación a hacerlo diariamente y en Amén. familia. Gloria a Dios. Pues no queda más, mis hermanos, darle las gracias de haber compartido esta mesa con ustedes y habernos gozado del Señor, que perfecto, maravilloso. En Gloria, el programa Gloria. Nacido Nacidos del del corazón corazón de de Dios. Dios. Hasta una próxima.